Gloria al Señor Jesús. Hermanos amados, el Señor Jesucristo les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo muy especial para ustedes, ovejas sedientas y hambrientas de escuchar la voz del Señor. Y para mí es un privilegio muy grande saber que le servimos al Señor y que Él nos va dando el sustento todos los días en la parte espiritual como en la vida cotidiana. Saludo para todos los hermanos que en diferentes lugares nos sintonizan, reportan sintonía desde otros municipios. Saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Sobre todo la preciosa iglesia amada del Señor en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de el Señor. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 hasta el 39. Hebreos capítulo 10, versículo 26 a el 39. Qué bueno. Donde la palabra del Señor nos está diciendo de la siguiente manera: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahí, esa es la lectura. Hermano, qué bueno podernos dirigir a Dios, dándole gracias por su asistencia, por sus bendiciones, por el sustento, por la salud, por la vida, por la misericordia, por la oportunidad de tenerlo a Él como nuestro Dios. Es una bendición. Vamos a poner esta dominical en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra, que Dios nos hable. Donde quiera que haya una persona que por primera o segunda vez nos escuche, sea tocada por el poder de Dios y sienta la necesidad de convertirse al Señor. Que donde quiera que un hermano esté apartado de la fe y nos escucha, Dios trate con ese hermanito o hermana y les permita ponerse en la brecha, en el camino, frente a frente con el Señor. Padre Celestial, a ti gracias por la bendición concedida. Gracias, Señor, gracias.
Eres tan bueno con nosotros, eres tan bueno. Señor, te pedimos la bendición suya, la dirección. Señor, estamos frente a la escuela dominical. Hoy, Señor, otro día de misericordia, una semana más que se va, que termina, pero nos enfrentamos a otra nueva semana. Así que a usted gracias por bendecirnos tanto. Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de pastorear esta linda congregación, esta iglesia en Santa Fe, Antioquia, igual que en otros lugares. Señor, gracias por bendecirnos, gracias por asistirnos, gracias Espíritu Santo. A ti te agradezco por los hermanos, por la gente que camina con usted. Le agradezco por la fidelidad de su pueblo. Le agradezco, Señor, por la bendición, por la forma como los hermanos se comportan y dan testimonio y demuestran ante el mundo que son hijos de Dios y que cumplen con sus mandamientos, con su palabra. Qué lindo cómo traen parte de sus ofrendas, cómo traen sus diezmos. Señor, gracias por los hermanos que tú bendices y ayudas. Gracias, Señor, por tu pueblo en este lugar. Gracias, Señor, añade los que han de ser salvos. Los que escuchan la palabra sean alcanzados por ella, sean inconversos o sean impíos. Señor, porque inconverso es el que no te ha conocido, impío es el que te conoció y se fue. Señor, trata con ambos personajes, tráelos a tu presencia. Espíritu Santo, ahora que tenemos oportunidad de salvación, trata con nosotros, con los unos y los otros, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, rogamos tu bendición para con todos. Amén. Señor Jesús, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios. Ahí todos en sus casitas. Vaya, hermano, reúna, llame a su esposa, llame a sus hijos, llame a los hermanos. No se distraigan, suspendan los destinos, que estamos en el horario de nuestro ritual, de nuestro culto, de nuestra costumbre. Así que no sea que porque no podemos estar en el salón, en el local donde nos reuníamos, que vamos a perder la cultura. Usted debe reunir su familia y prepararlos, bañaditos, vestirse todos como un y corriente y sentarnos a escuchar la palabra del Señor. Hermano, no pierda esta visión, esta costumbre, esta enseñanza, no la pierda. Cada que haya un culto, siéntese con su familia en casa, escuche la palabra de Dios, haga reverencia, ore con el pastor, ore por las peticiones, presente los enfermos. Hermano, hay mucho por qué clamar al Señor. Así que iglesia en Santa Fe, ustedes que me recibieron un día como pastor, cuando Dios me mandó, no olviden, hagan de cuenta que estamos en el culto común y corriente y ojalá que todos me copien. Todos en este momento, lo que es los domingos, lo que es los martes, lo que es los jueves, lo que es los sábados, cada que había un culto, reúnase usted con su familia y alabe al Señor y saque el espacio. Porque me doy cuenta, hermanos, que como ya están escuchando por detrás de un celular o una pantalla de televisión, son por ahí barriendo, trapeando, en la cocina haciendo destinos. Eso es irreverencia e irrespeto a la palabra de Dios. Así que, hermanito, no haga eso. En el nombre de Jesús le llamo la atención para que estemos atentos a la palabra del Señor. Tómelo como un buen consejo de parte de un amigo y hermano que los quiere mucho. Ustedes saben que los queremos mucho en el Señor. Entonces es una razoncita que le manda el Rey del Cielo. Bueno, hermano, vamos a entrar en la enseñanza. Disfrutemos la enseñanza de la palabra del Señor. Aquí tengo con nosotros un adverbio. Dirá usted, ¿qué es eso, hombre? Un adverbio. ¿Adverbio? ¿Y qué es eso? Eso es la forma como la Biblia plantea varios temas. Ejemplo, aquí dice, advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? Ese es el adverbio. Deliberadamente quiere decir meditadamente, programadamente
intencionadamente. Ese es el adverbio. Planificar hacer algo que no se debe de hacer. Hay gente que planea cosas que, aunque el Espíritu Santo les dice a la conciencia que no la haga, nosotros la hacemos y pecamos. Entonces tenemos un tema aquí centrado que da tela para mucho que cortar. Porque dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, sin que nadie nos esté obligando, de cuenta de nosotros accedamos, nosotros aceptemos, nosotros entremos en razón, sí, voy a hacer esto. Y lo que se hace, lo voy a hacer y después me arrepiento. Voy a algunos ayunos y unas cadenas de oración y en fin, me humillo y Dios vuelve y me perdona. No vaya a hacer eso, porque ese es el pecado deliberadamente, teniendo conciencia. Entonces, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La palabra adversario quiere decir enemigo, y van a ser devorados los enemigos. Entonces vamos a guardar esta parte ahí para cuando estemos finalizando. El que peca deliberadamente. Hemos escuchado enseñanzas, el que se aparta del evangelio no tiene perdón de Dios. Los que se descarrían ya no tienen perdón de Dios ni en esta vida ni en la otra. Pongámosle cuidado a esto. ¿Cuántos hermanos hay apartados del evangelio, del Señor, y han venido a la iglesia o han hablado con algún líder creyente y les muestra este texto y lo acaba de apacharrar? Y ahí se cumple el refrán: al caído, caele. Señor, hay que poner cuidado. Hay que buscar la forma de restaurar al débil, sostener al débil, ayudar al que se cae, levantarlo, no ponerle como al clavo el martillo encima y húndalo. No, señor. Hay que tener en cuenta, evangelista, consejero. Acuérdese, hermano, que la fuente de nuestro consejo es el Espíritu Santo. Nosotros debemos estar diciendo al Señor que nos dé la palabra que necesitan los hermanos, que necesitamos nosotros como iglesia, la palabra que nos sostiene y nos mantiene en la presencia del Señor. Entonces, no, ya usted estaba apartado. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Usted ya no tiene solución. Ya usted se embaló, mijo. ¿Para qué se escarrió? Siga de sinvergüenza. Hombre, y en este momento hay gente frustrada. Ay, sí, vea. Ahí dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahorita explicamos ese texto. El versículo 28 nos dice lo siguiente. Pero antes de explicar ese versículo, acuérdese que el tema es advertencia. Advertencia. ¿Qué es una advertencia? Es como la norma que rige. Es como el estado de hacer entrar a otro en conciencia. Ejemplo, las empresas. Las empresas que están organizadas, ellas tienen unos reglamentos o unos estatutos que rigen todas las condiciones que se deben de cumplir, obligaciones que se deben de cumplir y normas dentro de esa institución o empresa. La Santa Biblia, aparte de que es la palabra de Dios, también es el reglamento interno de la salvación. Y está compuesta por leyes, por decretos, por artículos, por estatutos, por mandamientos, oiga, por capítulos, por libros, por capítulos, por versículos, por decretos, numerales, parágrafos. Toda persona que pertenezca
a dicha institución cual sea, tendrá que someterse a lo reglamentado o a lo establecido. Someterse a las leyes que se rigen dentro de la misma. La iglesia es una institución, obvio, es una organización totalmente conformada. La iglesia como tal tiene un reglamento interno de comportamiento, unas leyes que rigen y nosotros nos tenemos que someter a ellas. Obvio que ¿quiénes? Los que querramos ser salvos. Aquí hay unos mandamientos, estatutos, leyes, decretos, todo esto es para cumplirlo. De manera que ahora sí el versículo 28, el que viola la ley de Moisés, estaba escrito, por el testimonio de 2 o 3 testigos, debía de morir irremisiblemente. Oiga, no había remedio. Si una persona violaba la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 personas, debía de morir irremisiblemente, o sea, no podía apelar, no había abogado que lo defendiera, la única esperanza que tenía era la muerte. Primero lo empezaban a ejecutar esos que lo descubrieron y luego se lo ponían a todo el pueblo para que el pueblo lo desapareciera y así quitar el transgresor del medio. Eso también aparecía en la ley en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 6, y capítulo 19 de Deuteronomio, versículo 5. De manera que no era fácil. El versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? También estaba sentenciado en la ley, según el Éxodo capítulo 24, el versículo 8. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 y versículo 36. Dice el versículo 31: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Imagínese. Horrenda cosa, o sea, es qué problema tan grande, qué peligro, qué riesgo se corre caer en manos del Dios vivo. Peligro, peligro. Pero el Señor Jesús también, predicando un día, dijo: el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero a quien ella le cayere le desmenuzará. De manera que es mejor y bienaventurado, dichoso y feliz los que hemos caído sobre esta roca. ¿Por qué? Porque esta roca es Jesús. Y Jesús no destruye a la gente, antes los construye. En vez de acabarlos, los edifica. La iglesia del Señor ha sido edificada por el Señor Jesucristo, que es la roca eterna de los siglos, es la roca eterna de la salvación. Nosotros como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia vivimos felices de haber caído sobre esta roca, porque cuando llegamos a esta roca nos dimos cuenta lo pecaminoso que era nuestra vida y entramos en razón de que nos teníamos que arrepentir, que había una oportunidad de agradar a Dios y de ser perdonados y de ser salvos. Y obvio, ¿quién no va a querer una salvación tan grande como la que le está ofreciendo el Señor a cada persona? Pero nos fuimos a las normas establecidas y encontramos escrito que nos teníamos que bautizar. Como norma, San Marcos 1:15 dice que, San Marcos 1,
El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Esa es una norma. Ese es un mandamiento. Otro mandamiento, creed en el Evangelio. ¿Y por qué en el Evangelio? Porque no hay otro camino del hombre ser perdonado de sus malas obras. No hay otro camino para ser justificado, sino a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Otra norma que está reglamentada en la palabra del Señor como mandamiento. San Marcos 16, versículos 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, son normas establecidas en el reglamento interno de la salvación del Señor. De manera que hay personas que dicen, yo no me bautizo, ¿para qué? Eso no se necesita. Y hasta algunos líderes religiosos predican esto. Uno no necesita ser bautizado. Y dicen, pues, como el buen ladrón. Oiga, qué error tan grande. Si el ladrón sería bueno. Es que el buen ladrón no fue bautizado y el Señor lo salvó. No es que no fue bautizado y el Señor lo salvó. Eso le pasó al buen ladrón. ¿Cuál buen ladrón, hombre? Si el ladrón es malo, todo ladrón es malo. No hay ladrones buenos. Yo no conozco un ladrón bueno, porque si un ladrón es bueno, entonces no robaría. Tendría que decir, yo era ladrón y ya Dios me perdonó, soy bueno. Pero tú que has dejado de robar. Si sigues cogiendo lo ajeno y robando, sigue siendo malo. Y si sigue siendo malo, pues la ley tiene la ley encima. ¿Por qué razón la gente habla en esto? Vea, ese hombre no fue bautizado y el Señor lo salvó. Es que es muy diferente. En las predicaciones del Señor Jesucristo, Él había dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre nosotros y el Señor Jesús. Él es el Rey, nosotros somos sus siervos. Él es el dueño de todo, nosotros somos sus trabajadores. Él es el patrón, nosotros somos los administradores. Entonces Él como patrón resolvía las cosas de su cuenta como son, pero para nosotros nos dio unos mandamientos que no nos podemos violar. Tenemos que cumplirlos y obedecerlos tal como está en la palabra del Señor. Entonces algunos religiosos por ahí, predicadores, vea, ese hombre no fue bautizado y mire, y se salvó, porque él le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y entonces esta falsa doctrina le decía a la gente, vio, y no lo bautizó, esos mismos días se murieron y Dios lo salvó. Entonces le dicen a algunas personas, usted ya aceptó al Señor, usted ya dio un paso de arrepentimiento, usted ya aceptó a Cristo en su vida, que porque en un culto predicando lo invitaron y la persona vino y se arrodilló. Ya usted, si el Señor viene o se muere, se va derechito. Claro, derechito a la tumba. ¿Para dónde más va a pegar el pobre? Que es que ya usted está con Cristo, pero está al otro lado. Está aparte de los mandamientos y del cumplimiento de la palabra del Señor. Señor, se pierde como cualquier persona. Yo no me atrevería a decirle a ninguna persona, no, es que usted ya creyó a la palabra y ya usted no se ha bautizado y si el Señor viene se salva. Hermano, no le puede decir a nadie. Por eso Pablo dice, el que hable de acuerdo, conforme a las palabras del Señor. No nos podemos exceder, ni ponernos a resolver y a salvar gente nosotros. El Salvador se llama Jesucristo el Señor. Entonces es muy diferente. Cuando el malhechor en la cruz va a Jesús y Señor, acuérdate de mí. Hombre, pues ¿qué hace el Señor? Vino a mí, no le voy a echar fuera. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero mire que después de que resucita, se aparece a los discípulos inmediatamente y se presenta ante los discípulos que le habían creído, habían recibido la palabra y les dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. O sea, este mandamiento es para ustedes que van a seguir haciendo el trabajo de predicar esta salvación. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, mire la orden,
y fuere bautizado, será salvo. Esa es la palabra que nos dio a los administradores. No dijo, vayan y salven la gente. Predíquele en el evangelio a toda criatura. El que creyere, mire, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Esa es la norma establecida para nosotros los predicadores. Todo el que predica a Cristo, aplique esta disciplina, aplique esta norma, cumpla lo reglamentado en la palabra del Señor. No se ponga a decir a la gente, si se muere ya lo mandamos derechito. Pues derechito a la tumba. ¿Para dónde más lo vamos a mandar? ¿Por qué? Porque nosotros somos los trabajadores. Si el Señor salvó al ladrón en aquel momento, Él es el de la salvación, es el dueño. Pero nosotros no somos los dueños, somos los trabajadores. Para los trabajadores, entonces la norma es esa. Prediquen, el que creyere y fuere bautizado se salva, más el que no, no alcanzó. Así que eso es lo que tenemos que manejar nosotros. Gloria al Señor. Es que la vida cristiana se compone de una serie de mandamientos, de ordenanzas, de estatutos, de mandatos, para que nos sometamos a ella y obedezcamos. Y dentro de esa serie de mandamientos y de estatutos que rigen en esta entidad de salvación, hay que tener en cuenta de que la vida cristiana se compone de una serie de pruebas, de dificultades, y que por eso es que la gente se aparta del evangelio, porque cuando vienen las pruebas, ejemplo, algunos reciben el evangelio con una alegría y un gozo, y gracias a Dios por ello, pero cuando las pruebas vienen, se les quita el gozo. Y cuando hay que enfrentar la situación y pararnos firmes y clamar al Señor e invocar a Dios, hacer ayuno, oraciones continuadas, y vigilias y meternos en esa presencia, ahí sí nos queda grande. Y mejor comenzamos a decir, no, yo no voy a poder con este evangelio, me va a tocar mejor desistir, y se aparta la gente. No, Señor, siempre hablan dificultades, pues las tenemos que enfrentar en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanito, usted como iglesia y yo como iglesia tenemos que ser probados. Entonces, no se aparte del evangelio. Si está pensando y programando apartarse, no lo vaya a hacer. Yo voy a cometer este delito, este pecado, voy a cometer esta falta, esta infracción, y después me arrepiento. No vaya a hacer eso jamás, que ese se llama pecado voluntario. Nunca vaya bajo voluntad suya ir a cometer una acción y después me arrepiento, porque, hermano, eso no se puede. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, Santiago está ahí enseguidita de la epístola a los Hebreos, versículo 12, Santiago 1, versículo 12, el hermano nos estaba diciendo, soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Oiga, que Dios ha prometido a los que le aman. Pero cuando resista la prueba, cuando pase por la prueba, por la dificultad, o sea, no se va, sino que invoca al Señor y busca la presencia de Dios para que lo fortalezca y soporta la prueba. Cuando eso se soporte, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Gloria al Señor Jesús. De manera que ese Santiago nos da unos consejos muy bonitos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mira lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Mire el proceso. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados,
Amados hermanos míos, mire, habla con los creyentes, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que todos los creyentes nos hemos acercado al Evangelio por la fe, hermano, sin ver nada. Todo el que se le habla del Evangelio se le cuenta una historia, pero esto es una historia que es penetrante, es una historia que es viva, que es real, que eso se le mete a uno en la vida, eso se le llega a uno a las entrañas y lo trabaja. Y sin ver nada, ¿qué comienza uno? A nacerle una esperanza. Y esa esperanza es de ver un día al Señor. Por eso y comienza esa vida que se llama la fe. Y esa fe tiene que ser sometida a prueba. Y ahí es donde a muchos no nos gusta. Y comenzamos a negociar entre nosotros mismos cosas que nos pueden llevar al fracaso, que nos pueden llevar a pisotear la sangre de Cristo. Oiga, hay poder en el Señor por no enfrentar las pruebas, por no resistir en la fe, por no conservar la esperanza de un día ver al Señor. Entonces comenzamos a programar cosas y ahí es donde algunos negocian consigo mismo. Tengo una anécdota, pero es una vivencia dentro de la vida del ministerio. Uno como pastor le toca escuchar muchas cosas, pero hay unas de tantas que escucha que lo marcan a uno. Me salió una hermana haciendo un programa tan absurdo que eso no se me olvida. Póngale cuidado la hazaña. La hermana es casada, tiene un esposo. Aparentemente se veían pues como muy bien ambos, la pareja. Tienen una buena casa, una buena tienda, una vida económica más o menos solvente. Uno la veía aparentemente bendecida. Y un día me dijo, hermano, necesito que vaya a la casa o vaya a la tienda, por allá a las 2 de la tarde que no hay casi gente. Y hermano, yo necesito algo que decirle a usted, y usted que es mi pastor me aconseje. Así que pídale la dirección al Señor, porque yo en este momento estoy en una encrucijada y estoy que meto la cabeza. Y yo, uy Dios, ¿qué le pasará a esta mujer? Y sí, es verdad, yo le oré al Señor y me preocupé y me fui a cumplir la cita. Y póngale cuidado con lo que me sale. Va, hermanito, es que vamos al grano. Lo que le voy a decir es lo siguiente. A ver usted qué me dice. Yo ya tengo eso incubado en la mente y me puse de acuerdo con mi esposo. Sí, hermana, pero no más protocolo. Al grano, ¿qué pasa? Vea, hermano, es que yo por internet, en las redes sociales, me conocí con un señor de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y cómo? Por internet. Claro que usted no sabe casi de eso, hermano. Usted no sabe de internet casi. Yo, pues hombre, un poquito. Y contame, ¿qué sucedió? Vea, me conocí con un señor, que ese señor es archimillonario, y le bailaban los ojitos y le hacían círculo. Ese señor tiene tanta, pero tanta plata. Y yo pensaba, pero no la tiene toda, porque el que la tiene toda se llama Jesucristo el Señor. Hermano, y tiene tanta plata. ¿Y sabes qué me dijo? Que me fuera para Estados Unidos y que me casara con él, y que a los 2 años de estar casado me iba a escriturar la mitad de sus bienes, hermano, y me muestra fotos, me manda videos, hermano, de unas mansiones, unas haciendas, unas propiedades, unos hoteles. ¿Y cómo le parece, hermanito, que yo me puse a hablar con mi esposo y le conté del novio que yo tenía? Porque él es muy querido y nosotros nos entendemos mucho y somos amigos y nos contamos las cosas el uno al otro. Yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero yo no le decía nada,
para que me acabara de contar su problemón. Y hermano, ¿y cómo le parece que mi esposo me dijo? Amor, vamos a hacer lo siguiente, hagámonos a la mitad de la riqueza de ese hombre. Amor, ¿y cómo? Muy sencillo, vamos a divorciarnos, usted y yo nos divorciamos. Y te vas para Estados Unidos y te quedas 2 años. Y en los 2 años que el Señor te haga la mitad de las escrituras, cuando ya vos tengas la mitad de esas riquezas, te divorcias de él. Y yo te espero. Y volvés aquí a Medellín. Y nos casamos de nuevo y quedamos ricos. Y chóquela. Y me que chocaban la mano. Y hermano, y nos pusimos de acuerdo, mi esposo y yo. Y tenemos como una alegría, hermano. Eso será malo. Y hombre, bendito el Señor, qué ingenuidad. Cambiar una salvación tan grande como la que nos dio el Señor por 2 infelices pesos. Yo le dije, hermana, pues ahora sí me toca sacarle este pasaje que está en la carta a los Hebreos. Mire, eso es muy sencillo. Eso se llama pecar voluntariamente. Aquí está la advertencia al que peca deliberadamente. Usted ahí se mete en ese problema, pero es semejante problema con Dios. Eso no se puede programar a hacer. Si uno peca, Dios le perdona. Pero si lo programa, eso se llama un pecado voluntario. Ese pecado nos puede llevar a la destrucción. Y hay que tener en cuenta, hermana, que no tenemos sino un solo sacrificio que nos puede quitar los pecados. Entonces, en el momento tenemos al Señor Jesús, delante del cual usted se tiene que arrepentir. Pero un día el Señor Jesús no va a estar aquí y no va a haber oportunidad para ese arrepentimiento. De manera que, al pisotear la sangre de Cristo y tenerla por inmunda, pues no va a haber más sacrificio por el pecado. Pero en el momento el Señor es tan bueno que aquí está ayudándonos a todos en nuestras debilidades y sacándonos adelante. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 de su primera carta, nos dice del versículo 3 en adelante, 3, que Dios nos llamó a una esperanza viva. Y Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya casi se llega esa hora. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero que sea hallada, sometida a prueba nuestra fe. O sea que hay que ser probados. Pues yo le dije, hermana, usted está siendo probada. Mire qué fe alcanzó y absténgase. Absténgase, porque si usted no se abstiene, se vendrá el momento cuando se pasa el tiempo de la gracia y no habrá perdón para sus pecados. De manera que hay que poner los ojos en el Señor Jesucristo. Hay que seguir es adelante. No podemos pecar deliberadamente, programadamente. De manera que hay que continuar adelante. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia. Con calma. Vivir la vida cristiana con calma. No te desesperes, porque el desespero te puede llevar a cometer errores grandes. Y no podemos, habrán errores que no serán reparados. En estos momentos los errores se pueden reparar todos, pero vendrá día cuando ningún error podrá ser reparado.
Ese Hebreos 10, versículo 36. Hebreos 10, el versículo 36 nos dice: porque os es necesaria la paciencia, o sea, calma, calma. Si está en problemas de pobreza, o de abundancia, o de enfermedad, o de alegría, o de escasez, calma, calma, paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la voluntad del Señor, dice Filipenses, el apóstol Pablo dijo allí, porque la voluntad del Señor es nuestra santificación. De manera que los que esperamos al Señor tenemos que cumplir todas esas normas, reglamentos y estatutos y estar esperando el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si esperamos esto, entonces con paciencia lo tendremos que aguardar hasta el momento que lo vamos a recibir. Dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero el escritor de los Hebreos se pone en el lugar de los que caminamos con el Señor, de los que esperamos en el Señor. Y él dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los que tienen fe para preservación del alma. Mire, qué bueno uno poderse poner en la situación del apóstol. En la situación del apóstol y dale gracias al Señor por esa bendición, hermano, por esta salvación tan grande que nos regaló el Señor. Entonces no se le olvide, sometida a prueba vuestra fe. Cuando una persona comienza a caminar con el Señor, el Señor le pone pruebas y el diablo le manda tentaciones y dificultades y hasta busca destruir su vida y acabar con usted. Pero hermano, paciencia, esperando en el Señor, confiando en el Señor, haciendo la voluntad del Señor, para que cuando el tiempo se acabe, nos vamos con el Señor Jesucristo contentos a la eternidad. Hay que agotar el camino donde nos pusieron, esto hay que agotarlo. Por eso, de todas maneras, tenemos que tener paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Todo el que quiera alcanzar algo, le toca trabajar primero. A uno nadie le da nada. La salvación es una riqueza inmensa, pero hay que hacer como los mineros. Los mineros comienzan a avanzar y a perforar la tierra y a hacer orificios y a buscar el tesoro. Y ellos van con una fe puesta, que van a encontrar algo y se meten. Y sí, Señor, por allá unas veces andan poco, otras veces andan mucho por entre la tierra hasta que encuentran la riqueza. Así es ahora, el que quiere ser salvo, no nos están mostrando nada, no estamos viendo ni a Dios ni estamos viendo nada. Lo que tenemos es una fe puesta que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan. Entonces el mandamiento del Señor es que arranquemos a caminar con Él sin desmayar, sin desanimarnos, sin echar para atrás, seguir para adelante, que el galardón lo tenemos a lo que terminemos la carrera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por allá en su segunda carta, en el capítulo 2, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, vamos a mirar la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, de el versículo 6 en adelante. Y mire lo que nos dice desde el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio.
en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechores, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Oiga pues, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y cuántos de nosotros nos ataca la prueba, la lucha, la dificultad, y vamos a la parte de la infidelidad y le damos la espalda al Señor? ¿De cuántas cosas, problemas, peligros nos ha librado el Señor en la vida? Y cuando estamos en un momento que para nosotros es la buena, nos olvidamos de este Salvador, del Dios que nos dio la fuerza, que nos dio las bendiciones, que nos extendió la mano en los tiempos de crisis, y le damos la espalda. Mientras nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Así que voy a tomar aquí otro versículo que está en Santiago. Acá vamos terminando porque el tiempo está acabando. Santiago, apóstol Santiago, por aquí en el capítulo 5, el versículo 7, Santiago dice: por tanto, hermanos, no se desespere, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y observe, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Qué bueno que estemos preparaditos para que nos vamos con el Señor y nos gocemos en su presencia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Ahora sí, vamos a cerrar con esto la enseñanza del día de hoy en esta escuela dominical. Entonces, si yo me aparto del Señor, ya no tengo perdón, ya no queda más sacrificio por los pecados. Señor, mientras que estemos viviendo el tiempo de su gracia, de su misericordia, Jesús dijo: cualquier pecado le es perdonado al hombre en la tierra. El único pecado que la Biblia dice y el Señor enseñó que no tenía perdón era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo pecado, mientras estemos en el día de la gracia, tiene perdón del Señor. Y entonces, ¿por qué el escritor de los Hebreos dice de que no queda más sacrificio por el pecado? Porque el sacrificio único por el pecado fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo, fue su cuerpo, fue su vida. Pero si usted mira, ya cerramos con esto. En el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 27, cada año el sacerdote debía entrar al lugar santísimo con una ofrenda y un sacrificio, con un chivo o un macho cabrío para expiación y el otro para derramamiento de su sangre, y entraba cada año, y aparece que entraba con fecha y todo, el día 10 del mes 7 de ese año. El sacerdote entraba, pero en el Nuevo Testamento, usted mire el capítulo 9 en el Nuevo Testamento del libro de la Epístola a los Hebreos, y el capítulo 9 del versículo 12 en adelante, dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los inmundos santificaran para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso, el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay
testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos de ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen sacrificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, desde el mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. O sea que Cristo entró en el lugar santísimo una vez por todas para quitar los pecados de toda la humanidad. Mientras que Cristo no haya venido, mientras que el Señor no haya recogido esta preciosa iglesia de la tierra, hay perdón para todos los pecadores, para los hermanos que se apartaron del evangelio, que un día le dieron la espalda al Señor, pero si vuelven otra vez a Cristo y se humillan y siguen al Señor Jesucristo, ahí está la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Entonces que ahí dice que ya no hay más sacrificio. Es que aparte de Cristo no hay más sacrificio, hermano. ¿Qué otro sacrificio alcanzaría para la salvación de nuestros pecados o para la salvación de los pecadores? Ningún otro sacrificio, ninguna otra sangre, solamente la de Cristo. El sacrificio de Cristo es el único que puede quitar los pecados del mundo. Pero cuando Cristo recoja su iglesia, cuando Cristo se lleve su pueblo, ya no habrá más sacrificio por los pecados. El que se quedó por haber pisoteado la sangre de Cristo y haberla tenido por inmunda. Ya no quedará sino esa horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces yo creo que me hayan entendido, me haya explicado. Hay perdón para los que se apartaron de Dios, hay perdón para los que nos han entregado al Señor. Tenemos la sangre de Jesucristo disponible para limpiar nuestros pecados en el mundo entero. Por eso mantengámonos, hermanos, firmes, fieles, soportando las pruebas, las luchas, las dificultades, con los ojos puestos en el Señor, que en los momentos que más lo necesitemos, ahí está el Señor Jesucristo ayudando, bendiciendo y fortaleciendo. No se despegue de las manos de Dios. No me puedo desprender de las manos de Dios porque nos quedamos sin ayuda. Hay salvación para todos. Alegrémonos en el Señor. Invoquemos al Señor dándole gracias por la palabra. Hay salvación, hay vida eterna, hay salvación. Viene Cristo por el pueblo. Estemos listos para que nos vamos con Él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones, por permitirnos presentar la palabra y compartirla y gozarnos en tu presencia, Señor. No hay nada más lindo que sentir tu poder, no hay nada más bello que sentir tu presencia, no hay nada más lindo que tener la seguridad de que tenemos la vida eterna al caminar con ustedes, Señor. Ayuda a los hermanos, si alguno se apartó de la fe, vuélvelo a traer, Señor, tráelo a tu camino. Hay un sacrificio absoluto, suficiente para que la gente se salve. Hay una forma de lavar nuestros pecados y es tu sangre hasta el día de su venida. Señor Jesucristo, gracias porque ahora tenemos ese sacrificio hecho por usted, suficiente para salvar a todos de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Señor, en tus manos entrego tu iglesia, tu pueblo, los oyentes del evangelio, las personas que escuchan la palabra. Síguelos guardando y tocando sus corazones para que antes de que tú vengas nos hayamos acercado a ti, en el nombre de Jesús.
a esta preciosa iglesia, consérvala en tu mano, Señor, y prepáranos para el encuentro con usted, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, ricamente a todos. Seguiremos en sintonía. El culto el martes, el culto el jueves, el culto el sábado y nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. Feliz semana para todos. Dios me los bendiga.